Ya le damos la bienvenida, tal como habíamos anunciado, al diputado Alejandro Sánchez. ¿Cómo le va, Sánchez? Buenos ¿Bien? días. Bien. Un gusto estar acá con ustedes. Y además que cambiaron ahora... Cambio de casa. Está lindo, está más cómodo, ¿no? ¿También? Sí, También mucho tiene más acto lindo. escolar en un ratito antes de sesionar. Son los problemas estos de tener que andar para arriba y para abajo en actos protocolares y en los Y en actos los que escolares. realiza la educación. Está muy Está bien. bueno, eso está bueno. Pero bueno, hay muchos temas para abordar, ¿no? El que tiene en boga buena parte de la clase política, los sindicatos, en fin, es la rendición de cuentas. Esta rendición de cuentas que está dando que hablar por los vaivenes que ha tenido, por las propuestas, por la propuesta del presidente de hacer un presupuesto para un año, a diferencia de 3 como se había proyectado en su primera instancia. Ha costado más convencer a algunos sectores del Frente Amplio que a la oposición, en todo caso, para esos votos que hacen falta. Bueno, vamos a tener que convencerlos a todos, ¿no? Porque en realidad el Frente tiene que tener sus 49 votos convencidos y dispuestos a aprobar la rendición de cuentas que la semana que viene ya estaría en el Parlamento, y luego de allí tiene que plantearse, bueno, negociar con otros actores, ¿no? Entonces, siempre las rendiciones de cuentas generan esta movilización, esta sensibilidad, bueno, porque los sindicatos, los gremios, las organizaciones, los partidos políticos, todos discutimos, los medios de comunicación discutimos qué es lo que va a pasar con el país el año próximo, y cómo se van a utilizar los recursos públicos, porque es eso lo que estamos discutiendo. Entonces, siempre genera este nivel de discusión política. Yo creo que nosotros tenemos una rendición de cuentas bastante prudente, razonable para la realidad del continente y del país, y es una rendición de cuentas que nos dice, bueno, tenemos que preservar dos cosas. Una es no incrementar el déficit fiscal, que no es otra cosa que, en realidad, gastar más de lo que me está ingresando y por tanto tengo que ir a financiarlo con deuda y tengo que tener cierto cuidado en ese espacio, pero el Uruguay necesita de más recursos y más inversión en educación, necesita de más recursos y más inversión en salud, y por tanto veamos de qué manera podemos alcanzar más recursos para allí. Y eso es un poco lo que dice la rendición de cuentas. Bueno, en el 2018 se van a invertir 178 millones de dólares más de lo que se invirtieron en el 2017. Es eso lo que está diciendo la rendición de cuentas en términos generales, y eso va para la educación, la salud, la vivienda y la seguridad. Y lo hacemos por un año. En el mundo en el que estamos viviendo hoy, donde Brasil había empezado a repuntar y hubo un nuevo proceso con respecto a toda la discusión que tuvo Temer ahora y todas estas discusiones, llevó a que Brasil empezara a caer su PBI. Entonces, plantearse en el mundo actual con las inestabilidades que tiene, proyectar cómo nos va a ir y cuánto va a ser los recursos que vamos a tener en 3 años, parece ser poco razonable. Es más prudente plantearnos, bueno, año a año, cuáles son los resultados de nuestra economía, los resultados de la región, y en función de eso, qué recursos tenemos para seguir invirtiendo. Esa es un poco la lógica de la rendición de cuentas. En lo inmediato sigue pareciendo muy difícil poder llegar al famoso 6% que reclaman los sectores de la educación desde hace unos cuantos periodos, ¿verdad? Pero respecto a la forma de intentar acercarse, ¿le parece bien que sea a través de los impuestos a las importaciones y el gravamen de los premios de los juegos de azar? Bueno, a mí me parece que es verdad, estamos en un 5% de inversión. Me parece que lo más importante es decir qué hacemos con esa inversión, porque el 6% es una marca, de alguna manera, que se establece cuando uno mira a los países que le ha ido bien en términos educativos, invierten más del 6% del PBI en la educación. Entonces uno dice, bueno, si están con ese nivel de inversión, hay que tratar de llegar a ese nivel. Pero luego hay que ponerle contenido, porque si no es un número que no dice nada, ¿verdad? Es un número de campaña. Sí, es un compromiso del Frente Amplio. El Frente Amplio se comprometió, y ahí están las discusiones que tenemos los Frente Amplistas, porque el programa del Frente Amplio dice tender al 6% al final del periodo de gobierno, y entonces acá tenemos discusiones en el Frente, ¿qué quiere decir tender al 6? Para alguno quiere decir llegar al 6, sí. Y para otro dice, bueno, acercarnos lo más posible. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo para llegar al 6%, porque eso significa universalizar el derecho a la educación a los 3 años de edad. Eso significa continuar con el proceso de desarrollo de las actividades en el interior del país, de la Universidad de la República, de la UTU y de la Universidad Tecnológica. Eso significa que un docente en el Uruguay gane en el 2019, 2020, gane 36.000 pesos por 20 horas de pizarrón, que son más horas de
de preparación, ¿no? Un grado 1. Eso significa que nosotros extendamos, por ejemplo, una serie de programas que son bien interesantes, como el tránsito educativo que acompaña a los estudiantes cuando van cambiando de ciclo. Es decir, significa apostar a la calidad de la educación. Significa eso, llegar al 6%. Y nosotros vamos a pelear por eso. Estamos buscando diferentes herramientas, ¿no? Para llegar a eso, porque en realidad esas inversiones hay que lograrlas. Siempre hay que ser más eficiente con lo que se tiene. Eso es un dato de la realidad. Entonces, yo creo que grabar la timba para llevar recursos a la educación pública me parece que tiene sentido, y en el mundo entero en realidad la timba se graba, porque se conceptualiza como un vicio social que no hay que promover, que es el juego, no se promueve el juego, ¿verdad? Y se lo carga con impuestos para financiar determinados bienes públicos y la sociedad entiende que son saludables. ¿Se graba toda la timba? ¿Hubo algún gran emprendimiento aquí que dijo que si me cambiaban las condiciones me iba? ¿Algún gran emprendimiento de apuesta? No sé si es esa la situación. ¿No? Nosotros lo que estamos haciendo aquí es grabando con IRPF, ¿verdad? Los premios que uno recibe. En el impuesto a la renta, cuando uno recibe determinados ingresos, sea provenientes de capital. Si lo dejó de azar, no tenían IRPF. No tenía IRPF. Entonces eso empieza a grabarse, ¿no? Algunos tenían IVA, ¿verdad? Sí, tiene. Hay varios que tienen IVA. Aquí y el IRAE también. Todo eso claro. Y esa es una situación que está planteada allí. Yo creo que nosotros lo que estamos haciendo con esto es generando justamente recursos frescos para la educación pública. Después lo de la tasa consular, que es bueno aclararlo, ¿no? Eso es un impuesto que en definitiva va a agravar directamente las importaciones, pero no va a afectar a la industria nacional, porque van a quedar exonerados de ese incremento de la tasa consular aquellos productos que están en tránsito en el país, es decir, de admisión temporaria. Esto es, yo adquiero determinados productos para procesarlos y construir otro tipo de producción. Bueno, eso básicamente es de lo que vive la industria. Esos no van a estar grabados. No están grabados los ingresos de capital, es decir, las maquinarias, ¿verdad? Y no están grabados, en este caso, concretamente la producción o la importación de productos de México, que tenemos un tratado que específicamente lo establece. Pero después estamos grabando, digamos, la importación, que muchas veces es competidora de la industria nacional. Entonces, y lo estamos haciendo por un periodo de tiempo reducido, porque en realidad el aumento que se está planteando es hasta el 2020, ¿no? Es decir, buscando generar un proceso de recursos frescos para la educación pública. Así que me parece que en ese sentido vamos avanzando bien. Y vamos a tener que seguir discutiendo cómo fortalecemos la educación pública del país, tanto haciendo más efectivo y más eficiente lo que estamos invirtiendo hoy, como agregándole más recursos. Por lo general, la gran mayoría de los votantes no leen los programas, sí escuchan las promesas de campaña. Y la promesa es una herramienta que tienen los distintos partidos, los distintos candidatos, los distintos sectores para captar votantes. La oferta tiene que ser buena. ¿Se es a veces un tanto irresponsable en las promesas que se hace sin tener la certeza de que se van a poder cumplir? Uno, cuando construye un programa y luego del programa sale el plan de gobierno, ¿verdad? Es decir, porque por lo menos es la lógica con la que razona el Frente Amplio. Genera un gran debate nacional de los Frente Amplistas, que termina construyendo un programa político, ¿verdad? Y ese programa político luego es la plataforma de la campaña electoral, y luego después hay señales de los candidatos. Y que tiene que ver después, las campañas toman su propia vida, las discusiones que se van generando en la campaña. Ahora, el programa es una hoja de ruta. Nadie tiene la bola de cristal para decir qué es lo que va a pasar. En la campaña del 2014, ¿quién anticipó que Brasil se iba a caer estrepitosamente como se cayó? ¿No? Que el proceso iba a terminar con un impeachment a Dilma Rousseff, con el congelamiento del gasto público en Brasil por 20 años, con la caída estrepitosa de todo el escándalo Odebrecht y toda esa situación, que terminó generando que uno de nuestros socios comerciales muy importante, porque Brasil es uno de nuestros socios de los estratégicos, porque toda la producción industrial del país, es decir, lo que genera trabajos de calidad, se lo vendemos al Mercosur, esto es Brasil y Argentina. ¿Quién podía haber diseñado o pensado que eso iba a suceder? Entonces uno se plantea, ¿quién iba a pensar que ganaba Donald Trump y iba a aplicar una política proteccionista que tiró por la borda toda la discusión previa sobre los megatratados de acuerdos internacionales, el TTP, etcétera, etcétera? Nadie podía pensar eso, porque nadie tiene la varita mágica para soñar. Entonces uno hace un proyecto de presupuesto
que tiene los énfasis que quiere poner como partido o con sus intenciones para generar el desarrollo del país, y lo hace sobre la base de lo que está leyendo del mundo, ¿no? Y luego, si el mundo tiene cambios, uno tiene que ir adaptándose. Eso. Para cerrar, le cambio brevemente de tema. Usted es un parlamentario joven con el que hemos hablado en diferentes ocasiones respecto a las señales que se envían desde el sistema político. ¿Qué señal cree que se envía cuando el Senado vota por derogar el delito de abuso de funciones? Algo que diputados también tienen que tratar. Sí, a ver, hay un acuerdo general de todas las cátedras del Uruguay, de todas, no solo de la Universidad de la República, sino de todas, que el abuso de funciones es un delito que no debe estar en nuestro sistema jurídico. Primer punto, ¿no? O sea que desde el punto de vista académico y profesional, todos quienes trabajan en estos temas dicen, bueno, este es un delito que no sirve porque el sistema penal uruguayo implica que uno penalice acciones que tienen que ser objetivas. Luego el juez tiene que investigar si tú cometiste esa acción o no, pero no puede dejar liberado a la libre interpretación de un juez cuando tú estás cometiendo un delito o cuando no. Esa es la regla del derecho penal. Ahora, claro, la discusión es la oportunidad política de hacer estas cosas, ¿no? Y yo creo que, bueno, evidentemente no es de los mejores momentos para iniciar estas cosas. Nosotros vamos a trabajar por generar una modificación. ¿De qué, en qué constaría? Que constaría en dos cosas, ¿verdad? En primer lugar, que nosotros establezcamos el delito de abuso de funciones. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir abusar en términos de tu responsabilidad como funcionario? Porque esto tiene que ser claro para la gente. En el Código Penal existen 15, más o menos, un poquito más, un poquito menos, 15 delitos en un capítulo que es delitos contra la administración pública, ¿verdad? ¿Qué quiere decir corrupción? Si yo recibo dinero de alguien, eso está penado por otro delito, no por el de abuso de funciones. Si yo beneficio a un tercero con mis decisiones de gobierno o mis decisiones administrativas, tanto para que gane recursos o para lo que sea, también está penado en el Código Penal por otro delito y no por el abuso de funciones. El abuso de funciones era una especie de licencia para matar. Porque era decir, si no cometió ninguno de los delitos que están establecidos en el capítulo de abuso de funciones, usted igual lo puede procesar, si usted encuentra mérito. Entonces, un juez puede decir, bueno, esto es abuso de funciones, esto no es abuso de funciones. Entonces nosotros vamos a trabajar en una redacción que establezca claramente qué quiere decir abuso de funciones y que esté en consonancia con el resto de los delitos que hoy tienen en el capítulo de administración pública. Para que quede claro, está bien, abusar de la función pública es un delito diferente al quedarse con dinero, al enriquecerse, al beneficiar a un amigo, al contratar a una persona que no tiene que contratar, al hacer uso indebido de los recursos públicos, y hay que definirlo claramente, definir la acción y modificarlo. Y también queremos avanzar en el enriquecimiento ilícito, porque ese es un delito que no existe en el sistema penal uruguayo y nos parece que hay que hacerlo, porque justamente el enriquecimiento ilícito, ¿de qué se trata? Bueno, usted tiene que comprobar cómo hizo para que se incrementara su patrimonio, ¿no? O sea, se invierte la relación. No es que yo tengo que probar que usted obtuvo dinero indebido. No, usted tiene que probarme, porque es un administrador público, ¿verdad?, cómo hizo el dinero que tiene. Para todos. Para todos. O sea, sí, para todos. Sí, esto es para todos. Nosotros presentamos otro proyecto de ley que está en discusión de la Cámara de Diputados, porque a mí me parece que acá hay un proceso donde Uruguay tiene que trabajar fuertemente por la transparencia. ¿Por qué? Porque estamos en una discusión continental donde se entreveran estas cosas y es importante que la señal política que da el sistema político es la mayor transparencia posible, ¿no? Y generar las mayores barreras para evitar justamente la corrupción. Y nosotros presentamos un proyecto de ley hace ya unos cuantos meses en donde decíamos, bueno, que se hagan públicas las declaraciones juradas de todos los cargos públicos del Uruguay con responsabilidades. ¿Por qué? Por algo bien sencillo, se lo explico rápido. Creo que la ciudadanía tiene derecho a saber cuánto es el patrimonio de sus legisladores, de sus ministros, etcétera. Pero además, porque la ley de financiamiento de los partidos políticos establece que un candidato, es decir, cualquier candidato, puede poner todo el dinero que quiera en su campaña. Entonces yo tengo que ver si tú pones 2 millones, 3 millones de pesos, si tenías los recursos para ponerlo en función de tus ingresos, porque si no te lo pueden estar dando por el costado, ¿verdad? Entonces es bien importante esto. Y creo que a esto hay que sumarle la prohibición del financiamiento privado de los partidos. Bueno, ese es otro tema que en algún momento tendremos que... Hay que ponerlo arriba de la mesa, porque si una empresa pone recursos, capaz que después se siente con el derecho de llamarte por teléfono y decir, mirá que yo puse en tu campaña, necesito que me hagas una... Por eso le digo, siempre históricamente en el Uruguay entero. En el mundo. No sé, en el mundo. En el Uruguay ha pasado. Es un sistema que, por suerte, hemos trabajado muchísimo y no tenemos niveles de corrupción altos, ¿verdad? Y somos reconocidos en el mundo por eso. Pero hay que tratar de evitar cualquier mecanismo que habilite esa situación. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que avanzar en prohibir el financiamiento de las empresas a los partidos.
y que se acabó, que esa sea una discusión cerrada. ¿Para qué? Porque eso es cerrar todas las puertas posibles para cualquier elemento, porque nadie está vacunado en contra de la corrupción, ningún partido ni ninguna persona. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros como sociedad es prevenir, es evitar, ¿no? Es tratar de cerrar todas las puertas. Bueno, ese me parece que es parte de los objetivos que hay que hacer porque la gente nos está reclamando estas cosas. Seguiremos charlando entonces. No, Diputado Alejandro Sánchez, muchas gracias por haber estado en cuando Buen Día. ustedes lo Gracias, dispongan. Muy amable.